Romanos 3 y vamos a leer algo increíble. Vale. Vamos a empezar en versículo 23. Romanos 3 y versículo 23. Y la Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vamos a orar. Señor, gracias por ese tiempo, gracias por el momento de enfocarnos en tu palabra. Ayúdame, Señor, a explicar bien estos versículos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender bien lo que tú tienes para nosotros hoy a través de este mensaje. Gracias por nuestra iglesia y gracias por este momento tan especial. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, la palabra que quiero mencionar, dos. La palabra propiciación es una palabra un poco extraña, un poco diferente. No es una palabra común, quiero decir. ¿Qué significa la palabra propiciación? Significa esto literalmente de la ira de Dios fue satisfecho. Eso es la definición del concepto, de la idea de la palabra propiciación. ¿Por qué es importante? Porque en nuestra cultura la gente no quiere pensar en un Dios que está enfadado con el pecado en el mundo, con la injusticia que hay en el mundo. Quieren decir, Dios es el Dios de amor y de misericordia y es un Dios permisivo. Eso es la versión de Dios que tienen hoy en día. Pero no es el Dios de la Biblia. Entonces vamos a confrontar, vamos a profundizar este concepto y vamos a ver lo que el Señor tiene para nosotros. Bueno, la definición de redención. La otra palabra es redimir. Es curioso que, como he dicho aquí, en Estados Unidos, cuando tienes un cupón o un código de descuento. Yo recuerdo cuando fui joven, cada botella de Pepsi o Coca-Cola, en la tapa, había un código, o mejor, más fácil, antes el internet, dice un Pepsi gratis o algo gratis. Te presentes la capa y ya está. Pero había una fecha y siempre en inglés usan la palabra redimir. Tienes que redimir esto antes que el año X. Siempre usamos la palabra redimir. Es curioso, para redimir algo. Y aquí Pablo dice en versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Entonces vamos a hablar sobre Jesús como es nuestro Redentor y sobre su redención. Y vamos a hablar sobre este tema, qué significa redención y qué significa que Jesús es mi Redentor. ¿Vale? Vamos a profundizar esto. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, durante este tiempo, en esta cultura, el concepto de bancarrota no existía, ni tampoco había existido por la mayor parte de la historia. Este concepto hoy en día no es algo muy grave. Si no tienes dinero para pagar, hay muchas opciones. Hemos pasado en crisis aquí en España, en Estados Unidos también, la gente no podría pagar. Pero no están todos en la cárcel hoy en día. Pero en este momento, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la mayoría de la historia había algo muy grave. Cuando tú has sacado dinero del banco, cuando tenías un préstamo y no podrías pagar, eso fue algo muy grave, hiper grave. Y primero vas a perder tu propiedad, tu casa,
y después todas tus posesiones, y al final vas a ir a la cárcel. Algo fue muy grave. Entonces, eso es importante recordar para entender el contexto de lo que estamos leyendo. Entonces, vamos a estudiar hoy que eso fue algo muy grave. Entonces, vamos a leer el libro, creo que es Levítico 25. Levítico 25. En el Antiguo Testamento había una provisión en la ley de Moisés para la gente que tenían deudas. Pablo dice, hemos visto en capítulos 1, 2 y 3 en Romanos, que nosotros tenemos una deuda muy grande. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con esto? Eso es lo que Pablo estaba construyendo su argumento en capítulo 1, 2 y 3. Y hemos dicho que, voy a revisar un poco, que Dios va a juzgarte según tu propio estándar. La gente que dice, yo no creo en Dios, no creo en la Biblia, vale, un día Dios va a juzgarte según tu propio estándar. Porque cada vez en tu vida que has dicho, tú debes, o deberías hacer esto, has establecido un estándar. Lo que tú dices, los demás deben hacer, eso es tu estándar. Y por supuesto, has roto tu propio estándar. Entonces tú estás condenado según tu propio estándar. Y peor con la Biblia. Y un día Dios va a juzgar todo el mundo. Y Dios te está diciendo, mira, vamos a decir, según tu propio estándar, estás condenado. Entonces, eso es lo que hemos visto. Entonces, capítulos 1, 2 y 3, Pablo ha establecido bien su argumento que somos pecadores cada uno. Entonces, si tenemos esta deuda, ¿qué podemos hacer? Y llegamos a capítulo 3, en estos versículos empezamos con las buenas noticias, que tenemos un Redentor. En la ley de Moisés, en Levítico 25, había una provisión en la ley, y que es interesante, que tiene algo que ver, hay una conexión con lo que vamos a leer, en lo que hemos leído en Romanos y lo que vamos a ver. En 25 es versículo 25, que no hay... dame un momento. 25 dice, cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más prójimo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Estamos hablando de algo hiper interesante. En la Biblia dice es el pariente redentor. El pariente redentor. Entonces, si pasó una tormenta o terremoto y has perdido tus cosechas y todos tus bienes y tenías una deuda grande que fue imposible pagar, había la provisión de buscar a alguien en tu familia o algo cerca que podría pagar tu deuda. Pero eso fue algo muy grave también porque la persona, el miembro de la familia o la persona tenía que absorber todo tu deuda. Entonces eso fue algo increíble. Pero eso fue la provisión en la ley de Moisés. Bueno, tenemos que tomar esto en mente y continuamos. Esta persona por lo general era un familiar quien por amor tenía que cancelar la deuda del pariente que estuviese en deuda, ¿vale? Entonces eso es lo que Pablo está haciendo una referencia a esto para establecer su enseñanza en los Romanos. Porque Pablo está hablando con ¿quién? Había la mayoría judíos, con el trasfondo, su historia, conocieron bien la ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Entonces eso fue algo familiar, algo que conocieron bien. Vale, vamos a continuar. Dice, en el libro de Romanos, Pablo nos dice que todos necesitamos un pariente redentor. Cuando llegamos a Romanos 3:25, encontramos una palabra interesante, que es la palabra propiciación. No sé si habéis escuchado esta palabra afuera de la Biblia.
Probablemente no. Propiciación. Ese término nos conlleva a la idea del pariente redentor. Nosotros tenemos la idea que Jesús nos ha redimido al absorber todas nuestras deudas de pecado. Porque, claro, sermón tras sermón, hemos visto que somos pecadores, que estamos condenados debajo del pecado. Cada persona es un pecador. Ya empezamos con las buenas noticias, ¿vale? Las palabras clave en este versículo son fe y sangre. Específicamente fe en su sangre. Nosotros llegamos a Él por fe y confiamos en Él y confiamos que Él nos va a redimir. Pero el tema de su sangre no es muy común hoy en día, especialmente en el mundo secular. No quieren hablar sobre el sacrificio de Jesús, su muerte en la cruz, su sangre. Piensan que eso es algo muy antiguo, eso es algo rupestre, eso es algo del pasado, eso es algo barbárico, eso no es algo, hoy en día moderno, es ese espiritualismo. Es mi centro, encontrar paz en mi corazón y la voz de mi alma o la voz de mi corazón, esas cosas. Pero no quieren hablar sobre el pecado o sobre el sufrimiento que hay en el mundo, porque claro, el espiritualismo y todas las cosas modernas no tienen una respuesta para los problemas que hay en el mundo, el pecado que existe en el mundo, el sufrimiento que hay en el mundo, que no tienen una respuesta, pero nosotros sí. Entonces, estamos hablando, diciendo que Dios tiene mucha ira por el pecado que hay en el mundo, la injusticia que hay en el mundo. A veces aquí, los cristianos que están creciendo en su fe, cuando llegan a este punto, eso es un choque. Es un poco difícil de entender, porque en el principio me has dicho que Dios me ama, que Dios es un Dios de amor y paciencia, misericordia. Claro. ¿Y cómo es posible que también Dios tiene mucha ira? Está enfadado con la injusticia que hay en el mundo. ¿Cómo podemos conectar esas dos cosas? Eso es lo que quiero hacer hoy. Vale. Entonces, voy a continuar con mis notas, porque si no, Vale, ¿dónde estamos? Vale. Cuando ponemos nuestra fe en su sangre que ha sido derramada por nosotros, pongáis atención a lo que Él hace. Eso nos ayuda a poner atención en lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Estáis conmigo? Sí. Vale, vamos a continuar. Esa es la pregunta. ¿Está Dios enfadado? Porque mucha gente dice que no. Bueno, Dios es permisivo. No, Dios, su misericordia. No, su gracia. No. Él es como, no, hacéis lo que queréis, está bien. Eso es la versión del Dios de hoy en día. Pero tenemos unos problemas, hay muchos problemas con un Dios así. Número 1, no es el Dios de la Biblia. Pero número 2, hay algunos problemas que vamos a ver. Primero, en el Salmos 7:11, Dios es juez, ¿qué? Justo. Ese es el primer problema. Un juez justo, hemos dicho esto antes, un juez no puede decir a un hombre que ha matado 2 familias, no pasa nada. Está bien. Eso no es un juez justo. Un juez justo debe juzgar el pecado, lo malo en el mundo. Un hombre que ha matado 2 familias no solamente puede salir con su libertad y vivir otra vez en la sociedad. Eso no es justo. Entonces Dios es un juez justo. Entonces eso también nos ayuda a descansar en Jesús. Porque Él tiene la palabra final en mi vida. Y yo sé que Él es justo. Entonces lo que Él quiere hacer siempre es justo. A veces no entiendo lo que Dios está haciendo en mi vida. Pero lo que puedo saber bien
y descansar en el hecho que Dios es un juez justo. Cada semana estamos preguntando con la misma pregunta: ¿en qué descansa tu fe? ¿En qué descansa tu fe? Aquí es un versículo clave, que mi Dios es un juez. Él tiene la palabra final y es un juez justo. Pero eso significa, y Dios está airado contra el impío de vez en cuando. Todos los días. La gente moderna quiere hacer una separación entre el amor de Dios y el juicio de Dios. Dicen que solo se quieren enfocar en el amor de Dios y su misericordia, pero es imposible separar estas cosas. ¿Por qué? Ejemplo. Estaba leyendo sobre una mujer muy popular en Nueva York. Una mujer que escribió por el periódico New York Times. Toda la ciudad lee sus periódicos. Ella habló de cualquier tema. Vale. Un día dijo que es imposible que Dios puede estar enfadado, etc. Lo que sea. Hasta que su hijo, que fue un chico con un increíble talento musical, ¿cómo se llama? Ingenio. ¿Genio? ¿Ingenio? Sí. Genio. Un genio pudo tocar el piano, cualquier instrumento, cualquier canción, en cualquier momento. Y fue hiper impresionante su talento. Entonces, él tenía ofertas de trabajar en Nueva York, Londres, París, lo que sea. Cualquier compañía, cualquier trabajo en cualquier parte del mundo. Entonces su madre fue muy orgulloso sobre su hijo. Dice, trabajando por compañías de música en una posición muy respetuosa. Pero cayó en la droga y lo perdió todo hasta que llegó a vivir en la calle. Muy triste. La madre dijo que se sintió muy enfadado con su hijo porque lo ha perdido todo y ha destruido su vida. En este momento ella de pronto se dio cuenta de la razón porque la Biblia nos dice que Dios está enfadado con la injusticia, con la maldad y con el pecado, porque Él está viendo la manera en que la maldad está destruyendo los humanos. Por eso Dios está enfadado con la injusticia que hay en el mundo. Ella en este momento entendió bien por ver lo que sucedió con su hijo, que estaba viviendo como una persona sin techo en la calle, a través de la droga y su adicción, y ha perdido absolutamente todo. Su trabajo, sus ofertas, todo. Y por eso está enfadado con él, pero más con la droga y con sus amigos malos, la mala influencia en su vida, la gente que han vendido la droga y la gente que han ofrecido a este chico la droga. Él está enfadado, claro. Por eso Dios está enfadado. Es lo que el mundo no entiende. Claro, Dios está enfadado porque es un Dios justo y más nos ama. La madre aquí, claro, estaba enfadada porque amó a su hijo. Y por eso estaba enfadado, triste, sufriendo. Ella dijo: si yo como madre puedo sentir tanta ira, rabia justa a mi hijo, sus malos amigos, a las drogas, al mundo criminal, lo que sea, imagínate cómo Dios se debe sentir al mirar la tierra y ver la injusticia, el mal, el dolor y el sufrimiento. ¿Cómo podría no enfadarse con la propia causa que está destruyendo nuestro mundo?
Nosotros no podemos tener un Dios feliz que lo acepta todo, lo pasa todo y todavía nos dice que nos ama. Por eso es como podemos entender este concepto de nuestro Dios. Mira, piensa lo que Él mira. Cada mujer que vive en una casa con un hombre violento, cada chico que tiene padres que están ignorándole, él queda en la casa sin comida, los padres están haciendo lo que sea. El sufrimiento que hay en el mundo, Dios tiene que ver cada persona que está sufriendo. ¿Cómo es posible que Dios no va a estar enfadado con la causa de todo eso? Que es la injusticia, que es el pecado, que está produciendo todo este sufrimiento que hay en el mundo. Claro que Dios está enfadado con todo eso porque nos ama. Como un padre, como la madre de Nueva York. Está sufriendo por su hijo. Claro, Dios también con nosotros. Porque nos ama. Cuando el mal, es muy interesante, cuando el mal y la injusticia ocurren, la gente sufre. Dios no puede tan solo ignorar todo eso. Hay una enorme deuda de justicia que debe ser pagada o cancelada. Un Dios justo no puede ignorar esto. Es entonces cuando el mal y la injusticia, ayúdame con esta palabra, la injusticia se ejecutan. Dios tan solo no puede ignorar esto. Hay una enorme deuda de justicia que debe ser pagada, cancelada. Un Dios justo se enojará y aborrecerá toda cosa que produce dolor y sufrimiento. Perdóname por leer, pero he pasado mucho tiempo trabajando con mis notas, para no decir tonterías, americanismos. Vale. Cuando alguien te hace daño, hay dos cosas que te puedes hacer. Tienes dos opciones, más o menos. Número uno, buscas formas de hacerle daño y podemos ser muy creativos haciendo esto. No, tú estás pensando en la manera en que vas a dañar a la otra persona. No, pensamos estar obsesionados con este tema. Día y noche estamos pensando en la manera en que vamos a, ¿cómo se llama? Vengarnos. Voy a vengarme. Pero hay un precio. Si eliges este camino, si quieres hacer esto, hay un gran precio que vas a pagar. Hay un precio altísimo que vas a pagar si quieres hacer esto. Dice, pero entonces tú te odias a ti mismo por haberte convertido en la misma persona que una vez tú odiaste. Tú no eres mejor que esa persona que te hizo daño. Lo que es peor es que tú esencialmente te has convertido en esa persona. Ese es el precio. Es un precio muy alto que vas a pagar si quieres redistribuir el dolor. Pero la segunda opción es tú perdonas. Tú perdonas y en este caso tú sufres. Es el precio de perdonar a alguien. Alguien debe sufrir. Pero los cristianos queremos, por ejemplo, poner como ejemplo nuestro Jesús y tomar el dolor por nosotros mismos y perdonar. En este caso tú sufres. Es un alto costo perdonar. Entonces aquí está la pregunta por el cristiano moderno, con un Dios feliz quien es permisivo, tan solo deja pasar todas las cosas, un Dios hippie, que no pasa nada, tranquilo, está bien. Bueno, sí, ¿has robado el banco? No pasa nada, ¿hay más dinero? No pasa nada. Un Dios así no es justo. Hay un problema con eso, un Dios así. Dice,
Un Dios feliz quien es permisivo, tan solo deja pasar todas las cosas y no hace a nadie responsable. ¿Qué le costó a este Dios para amarte? Es la pregunta que puedes hacer en la calle. Porque cuando hablamos de este tema, siempre esta pregunta funciona muy bien. Es la pregunta que yo pregunto muchas veces. ¿Qué costó a este Dios permisivo amarte? La respuesta es nada. Es un amor flojo, es un amor barato, es un amor que no tiene valor. Porque no costó a este Dios nada para amarte. ¿Cuál fue su precio por su amor? Pero según la Biblia, nuestro Dios pagó un precio altísimo porque quiso amarme y quiere amarme. Y está ofreciéndome su amor y por eso pagó un precio altísimo. El Dios de la Biblia ha pagado un altísimo y enorme precio para poder amarnos. Él se convirtió en humano como nosotros y sufrió una muerte humillante al ser torturado. Y entonces tomó por sí mismo los pecados de todo el mundo. Es el precio que Dios pagó por mí. Esta es la palabra propiciación para amarnos. Eso es lo que Dios hizo por nosotros. Este es el precio que Él pagó. Él simplemente no dijo que toda la injusticia, el dolor, las penas estaban bien. No. Él descargó la ira, la rabia de Dios en contra de todas estas cosas, tomándolas para sí mismo para amarnos. Eso es lo que Pablo está enseñándonos aquí en Romanos. Que Jesús es mi redentor. Porque necesitaba un redentor. Porque tenía una deuda que fue imposible pagar. Absolutamente imposible pagar. Y mi Jesús pagó un precio altísimo para redimirme. Increíble, ¿no? Así es. No es un Dios hippie, un Dios que dice, no pasa nada el pecado. No, Él va a juzgar el pecado. Pero también pagó por mis pecados. Eso es increíble. Vale, vamos a continuar. Un ejemplo muy claro, muy impresionante, es la historia de Ruth. Perdón por haber puesto Ruth. En inglés es Ruth, pero en español Ruth. Ruth se casó con un hombre de otra región, otro lugar, otro país. De otro país y vivió allí con él. Llegó una plaga. Y muchos de los hombres se murieron por la plaga. Ella se encontró desesperada y en una situación peligrosa. Una mujer extranjera, sin derechos, fue una situación muy grave, muy peligrosa. Pero aquí tenemos una historia muy bonita. Muy precioso. Era una mujer en un país extranjero y no tenía derechos ni privilegios. Entonces ella estuvo forzada a utilizar el sistema de bienestar, de servicio social que existía en aquel tiempo, el cual consistía en ir a un campo que estuviese en cosecha y recoger los sobrados que se dejaban en el suelo, para los pobres. Eso fue el sistema. El dueño de este campo era un hombre llamado Boz. Y él era una familiar distante de ella. Él prometió protegerla y le dijo que continuará viniendo a recoger después de la cosecha. Es muy curioso. En el libro de Ruth, la historia, no es una historia muy larga,
Pero el tema principal es sobre la redención. Entonces, cuando vuelvo de Alemania, yo voy a predicar otra vez un sermón entero sobre Ruth, porque no tenemos mucho tiempo, vamos a terminar aquí, pero vamos a continuar con este tema de Ruth y vamos a ver cada detalle, porque habla de un redentor, un hombre que le salvó, un redentor. Pero vamos a continuar lo que he puesto aquí. Dice, una noche ella visitó a Boaz y se acostó a sus pies. Ella tomó una parte de su manta para cubrirse ella. Eso significa que ella estaba viniendo a él a pedirle que fuera su pariente redentor. Su esposo se murió. Ella tenía deudas. No pudo pagar sus deudas. Eso es muy fuerte, muy grave. Eso es el costumbre de este día, muy interesante. Al acostarse a los pies de él, demostraba que ella se estaba postrando, humillando ante él y cubrirse con una parte de la manta. Significaba una metáfora de una madre pájara extendiendo sus alas para proteger y cuidar a sus parejitos. Eso es el símbolo aquí. Este prestigioso y adecuado rico hombre no solo decide convertirse en su pariente redentor, pero además se casa con ella. Eso es muy bonito. Entonces, todo lo que Boaz poseía pertenecía a ella también. Todo esto cambió la situación, posición e identificación de ella. Absolutamente todo cambió. Boaz no solo pagó las deudas de ella, pero también la invitó a tener una relación cercana, íntima con él, y lo amó muchísimo. Pablo nos dice en Romanos que Jesús no solo nos ha perdonado nuestros pecados, pero también nos ha invitado a tener una relación cercana, íntima con él. Todo lo que Boaz era Ruth, todo lo que Boaz tenía, Ruth se hizo parte también. Ahora nosotros tenemos una identidad nueva en Jesucristo. Todo, absolutamente todo, ha cambiado. Amén. Entonces Jesús es mi redentor. Entonces, en Romanos 3, 23, 24, 25, cuando la Biblia habla de la propiciación, de redención, eso es lo que eso es el significado de esos versículos. Entonces, cuando vuelvo de Alemania, voy a continuar con la historia de Ruth. Vamos a ver más detalles y vamos a profundizar un poco más la historia de ella, porque es increíble, y de Boaz. Y vamos a ver otras cosas la manera en que Jesús es mi redentor. Creo que eso es todo. Vale. Propiciación significa la ira de Dios fue satisfecha. Vale, vamos a terminar aquí. Entonces, este hombre rico tenía muchas posesiones, tierras, propiedades, todo. Ella, cuando se casó con él, todo de él perteneció a ella también. Entonces, ya estamos, en el momento que has aceptado a Cristo, ya tienes una relación personal con Jesús. Todas las promesas de la Biblia ahora pertenecen a ti. Cada uno. Todo lo que Dios tiene, lo que Jesús tiene, ahora pertenece a mí también. Tenemos acceso a Dios a través de Jesús. Es algo increíble. Y si cuando entendemos bien lo que tenemos, vamos a vivir diferente, según la realidad, según la verdad. Entonces, otra vez, la pregunta, ¿en qué descansa tu fe? Aquí tenemos, wow, Jesús me ha salvado. Jesús me ha redimido. Él es mi redentor. Y todo que pertenece a Él, pertenece a mí también. Eso es increíble.
Él me da su amor, su gracia, su paciencia. Esas son cosas que Él produce en mí. No viene de mí, viene de Él. Eso es un beneficio de estar en relación con Jesús. Vale, vamos a terminar aquí y vamos a continuar más adelante. Vamos a orar.